Bueno, tenemos algunos proyectos para hacer también en la iglesia, empezar a poner cosas que nos pueden servir, empezar a crecer. Vamos viendo, si recuerdan, nosotros estuvimos estudiando el libro de Cantares, que todavía no lo terminamos, el Señor ha trabajado en procesos. Y ese proceso en Cantares nos ha permitido aprender muchas cosas muy preciosas de la esposa. ¿Quién es la esposa? Ya hemos aprendido, ¿sí?, que no todo cristiano es la esposa. ¿Sí? La esposa es aquella, ¿sí?, que está dispuesta a dejar muchas cosas en su camino y acercarse a Cristo Jesús, conocerle, enamorarse de Él, depender de Él y después casarse con Él. ¿Sí? Para nosotros poder crecer en Cristo Jesús. Entonces, bueno, hemos aprendido que en el libro de Cantares, del capítulo 1 al capítulo 4, si no mal recuerdo son 8 capítulos, a la mitad del libro, la esposa ya se casó. O sea, en el capítulo 4, la esposa ya se casó. Del capítulo 1 al capítulo 4, el Señor Jesús prepara a su iglesia como su esposa para casarse en el capítulo 4. Eso tiene que ver con lo que estamos aprendiendo. El Señor nos está preparando para casarnos con Él. Amén. Su iglesia debe de casarse con Él. Entonces vemos cómo en el capítulo 1 y 4 la prepara para su esposa. Pero ¿para qué la prepara? Vamos al libro de Cantares. Está antes de Isaías. Cantares, vemos que ya lo hemos estudiado, hasta ahí hemos llegado inclusive. Pero vemos que el Señor en el capítulo del 1 al 4 prepara a la esposa, y en el capítulo 5:1 vemos algo interesante. Amén. ¿Ya estamos ahí? Dice, en el capítulo del 1 al 4 vemos que la esposa se alimenta del esposo. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a alimentarnos de Cristo Jesús. ¿Sí? Tenemos que ir al árbol de la vida para alimentarnos de ese árbol de la vida y poder ir camino a casa. El camino que el Señor nos está mostrando, ¿cuál es? ¿A quién vamos? Vamos a casa, pero en casa ¿quién está? Está papá. Toda la palabra nos habla que el Señor Jesús es un conducto, es el medio para llegar al Padre. Entonces tenemos que aprender a llegar al Padre. Por eso el tema de este día lo vamos a denominar como naciendo o nacimiento en el Padre. Hay un nacimiento en el Hijo y hay un nacimiento en el Padre. ¿Sí? Cuando nosotros logramos entrar a la estatura, en donde vemos en los convenios, que vemos ahí, ya lo tenemos la imagen, ¿verdad? Gloria a Dios. En las imágenes, en la parte superior, que es en el altar que tenemos ahí, ¿sí? El arca de oro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, o el propiciatorio. Ahí vemos que cuando llegamos a ese lugar, en la palabra dice que cuando crearon y formaron el templo de Salomón, por decirlo de alguna manera, tendríamos que hacerlo de ahí hacia arriba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si lo queremos ilustrar, veríamos el tabernáculo abajo, y de la cabeza del tabernáculo tendría que empezar el templo de Salomón. El templo de Salomón dice la Biblia que ese tiene un candelero, ¿verdad? Sí. El de Salomón tiene 10. O sea, es muy interesante cómo está hablando del Padre. Pero tenemos que aprender a conocer al Hijo. Desafortunadamente, muchos queremos llegar al Padre sin llegar al Hijo, y eso pasó con Adán. Y nosotros tenemos que llevar un proceso para poder llegar a la cabeza del Hijo y poder conocer al Padre. Pero si no podemos conocer ni al Hijo, ¿cómo conoceremos al Padre? ¿Vamos bien? Por eso estamos aquí. Y dice: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. Ahí ya le está diciendo esposa, o sea que ya se casó. ¿Sí? Y dice: he recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi vino y leche he bebido. ¿Estamos de acuerdo? Y luego sigue abajito: comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Fíjese qué interesante está hablando. ¿Ese quién está hablando? Está hablando el esposo. Y si se acuerdan, esto ya lo habíamos platicado. Aquí cuando nosotros nos preparamos y ya somos la esposa ya está preparada para dar. Muchos de nosotros como cristianos aún aquí estamos esperando recibir, y venimos a recibir la leche de la palabra. Algunos están empezando a crecer para estar recibiendo la carne de la palabra, ¿sí? Pero cuando llegamos a la cabeza vamos a entender y nos convertimos en su esposa, ya estamos preparados para dar. Ya no se trata de mí, se trata de los demás. Mira,
Tan interesante está esto, que nosotros todavía no llegamos a esta estatura, porque si llegáramos a esta estatura, ya tendríamos muchas personas que hubiéramos invitado a la iglesia. No quiso venir, pastor, te pones a orar. La oración tiene poder. Y no nomás tienes una amistad ni dos, pero a uno nos da cosita, porque van a saber que soy cristiano. Van a saber que me congrego y que tenemos una reunión que para los de allá afuera puede ser aburrida. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces cuando nos convertimos en esposa, ya no nos importa eso, porque ya nos corresponde dar. Estamos preparados para dar. Ok, entonces seguimos. Entonces, luego vemos en Cantar, ahí mismo en Cantar de los Cantares, 5:2, dice que la esposa dormía. Dice, ya lo estudiamos también, yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Sí? Es la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Ahí vamos a entender ahorita la parte de la noche y de la mañana. Aquí estaba hablando que traía revelación del Padre para ella. Sin embargo, ella ¿cómo estaba? Dormida. Ya estaba sin sandalias, ya no se quería ensuciar. Pero cuando el papá llama, aunque se vea lodoso, no te vas a ensuciar, porque el Señor está llamándonos. Amén. Entonces vemos en este pasaje que el Señor la llamó. Posteriormente lo vas a leer en el capítulo 5, para no detenerme mucho ahí. Dice la palabra que cuando ella ya decidió ir a buscar al esposo, ¿el esposo qué? Ya se había ido. ¿Sí? El Señor ya se había ido y lo buscó, dice la palabra, seguimos viendo que lo buscó. Y está muy interesante en el 5:7, que ahí vamos a arrancar esta enseñanza. En el 5:10 se dice, ¿qué pasó? Fue con las doncellas y le dijo, ¿no han visto a mi amado? Muchas veces el Señor nos está llamando y no la pensamos. Y cuando no nos está llamando, ahí estamos puestos. Si no me llama a hacer algo que yo quiero, entonces no lo hago. Muchos de los que están aquí no hubieran entendido que el Señor les llama a enseñar si no se hubieran puesto aquí enfrente. Si es todo falso los que han pasado aquí enfrente. Nunca tendrías la idea de que tú podrías estar enfrente dando una enseñanza para mujeres, para varones. Nunca lo creerías, si no es porque el Señor te llamó. Y cuando el Señor llama es porque ya nos capacitó. Esta iglesia ya tiene que estar capacitada para enseñar, porque hay mucho material que el Señor ya nos ha dado. Amén. Vamos entonces. Y fíjese qué interesante, en el 5:7 dice, salió la esposa a buscar al esposo porque se fue. Dijo, pues no va a tener tu tiempo, ¿verdad? No va a ser cuando tú quieras. Cuando yo llamo a la puerta, ábrela, porque ahí estoy. No es cuando tú quieras. ¿Sabes que decimos? No, papá, ahorita no, otro día. Perfecto, voy y busco a alguien más. El Señor va a llegar contigo y te va a decir, Iván, ¿estás dispuesto a servirme? Ay, estoy cansado. Entonces me voy con Eduardo, ¿estás de acuerdo? ¿Quieres servirme? Sí. Él va a buscar a alguien. Y si Eduardo también dice que no, va a buscar a otro. Pero la obra se va a hacer. Ese es el problema cuando a veces en las congregaciones la misma persona hace 4 funciones, porque hay 3 personas más que no están dispuestas a pararse y ponerse en el arado. Aquí en esta congregación no, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, ok, muy bien. No, así como muy obedientes. Ok, vamos al 5:7. Dice, me hallaron los guardas que rodeaban la ciudad. Me golpearon, pero la golpearon bien feo. A la esposa la golpearon. Los guardas, seguimos, dice, me hirieron, o sea, no nomás la golpearon, la hirieron, la lastimaron, ¿sí? Me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. ¿Qué es el manto? Es un velo. O sea que salió la esposa corriendo, esposo, ¿dónde estás? Es que estaba con mucho sueño y me dio flojerita levantarme. Me dio mucha flojerita ir al estudio. Me dio mucha flojerita levantarme a orar. Me dio mucha flojerita a leer la palabra, a estudiarla. Y entonces el Señor después dices, ay, ya me pasé. Y te levantas y vas corriendo, Señor, aquí estoy. Dime, papá, ¿qué hay? ¿Qué puedo hacer? Y el Señor ya no contesta. Porque cuando Él te habló, tú no saliste. Y sales, pero si alborotado. Salimos a veces alborotados. Papá, ¿dónde estás? Y dice que vengan las doncellas. Pastor, ¿no sabe dónde está el Señor? Hermano, ¿sabe dónde está el Señor? Y dice, no sé dónde esté, déjame, si yo lo veo, yo te aviso. Pero eso es esa, ¿verdad? Y ella sigue buscando y que se encuentran los guardas. Y llegan los guardas y toman la cachetón que le dan su buena golpiza.
y lo hieren, la lastiman. Y no solo eso, le quitan el velo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? El propósito de Jesús es llevarnos al Padre. Y nuestra función como ovejas del Señor es seguir al Señor, porque el camino del Señor nos lleva al Padre. Porque Jesús es el camino, es el mediador, dice la palabra que es el mediador entre el Padre y nosotros. Y a veces creemos que Jesús es el único lugar a donde tenemos que llegar. No, Jesús es el lugar o el medio que nos va a llevar al Padre. ¿Dónde es la meta? La meta es el Padre. Ok, entonces, pero papá sabe que aún nos falta mucho por aprender. Y nos falta mucho por dejar. ¿Mucho por qué? Ay, nomás decimos dejar y hasta nos duele. No sabe ni qué, pero nos duele. No, hablamos de dejar. Ay. Y el Señor está buscando que dejemos cosas para que estemos más ligeros, ¿sí? Ya hemos dejado algunas cosas, ¿verdad? Sí, amén. Algunos apenas estamos aprendiendo a dejar algo. Si alguien llega contigo y te dice, yo la verdad que hoy decidí no ver la novela por venir al estudio de los martes. Entonces, alguno que ya estamos aquí, que hemos dejado ya eso, ¿sí? Tú vas a decir, qué padre, apenas está dejando la novela, todavía le falta mucho por dejar, porque la novela no es todo. Amén. Y a veces creemos que dejar la novela es suficiente. No, hay que dejar muchas otras cosas más. Entonces, vamos, el Señor está buscándonos, ¿bien? Vamos ahí agarrando. Todo esto que vemos ya lo hemos aprendido en parte. Ok. ¿Cómo sabemos si hemos dejado cosas? Si yo te pregunto, ¿cómo sabrías si ya empezamos a dejar cosas? ¿Ves en tu bolsillo que ya no está? ¿O buscas en el cajón y ya no está? ¿No? Por medio de las pruebas. ¿Por medio de las qué? Pruebas. Las pruebas son de bendición, por eso es la palabra que nos gocemos en ellas. Porque las pruebas me van a mostrar si estoy dejando cosas o no. Iglesia, de veras que yo quisiera así como ¡fua! Que despiertes y decirte, si tú no entiendes el mensaje, el Señor te lo va a hacer entender. Yo no quisiera que pasaras por las circunstancias en las que nosotros pasamos para entender lo que estamos entendiendo. Quisiera que con lo que yo pasé, con lo que mi esposa pasó, sea suficiente para que tú entiendas. Pero si es necesario, ahorita hablaba mi esposa en la mañana, si es necesario que alguno de ustedes pase por esos lugares y les den una golpiza y los hieran, bendito sea su santo nombre. Amén. Había una persona hace mucho, me acuerdo, que me decía, no me gusta que ahora sí que pida que para que el Señor nos pruebe, porque si nos prueba, pues aunque no se lo pida yo, si no es porque yo se lo pido. Yo no voy a orar para que pase esto, yo no voy a, ni lo pienso, si lo pienso no existe. No es cierto. Lo pienses o no lo pienses, si es su voluntad, va a ocurrir en tu vida. ¿Y cuántos de nosotros pasamos por pruebas y no sabemos cuál es el motivo? Y en lugar de buscar el motivo, estamos haciendo la pregunta del ¿por qué? Y luego le agrego, yo, que voy todos los domingos a la iglesia, yo que estoy al pendiente de las prédicas que van a subir en la línea y todas me las sé, yo que me sé de memoria la Biblia, eso no te salva, eso te ayuda a defenderlo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense lo que estamos hablando. Hemos pasado algunos, como dicen en la escuela, de noche en la escuela. ¿Cuántas enseñanzas el Señor? Mira, yo estoy seguro que el Señor me puso enseñanzas antes de que pasara lo de mi esposa, para que yo entendiera y estuviera haciendo su obra. Y no lo entendí. No les voy a exigir que lo entiendan antes, pero sí mi función es que evitar que tú pases por esas líneas, ¿sí? Las menos que puedas pasar, pero vas a pasar. Vas a pasar por el desierto, eso es definitivo. Y gracias a Dios por ello, porque gracias a ellos venimos a sus pies. Amén. Entonces, por medio de la prueba, vamos a Deuteronomio, por favor. No le quites el dedito ahí en Cantares, por si todavía lo vamos a seguir necesitando. Vamos a Deuteronomio, por favor. Ahora me siento raro porque no me puedo mover de aquí, pero no importa. Siempre ando acostumbrado a andar por todo lado. Deuteronomio 8:2. ¿Qué dice? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías guardado o no sus mandamientos. Entonces, ¿para qué nos prueba? Ahí está la respuesta: ¿para qué nos prueba? Subrayala. Eso es como para que te la aprendas de memoria. ¿Para qué nos prueba? 1, para saber cómo está nuestro corazón. 2,
para que te acuerdes de dónde nos sacó. ¿Cuántos de nosotros, creo que a todos, nos sacó de cada lugar? Él nos dice, si no hubiera sido por Cristo Jesús, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo ahorita. Ahora, si nos sacó, ¿ya no nos sacará? Ahorita vamos a entender algo impresionante, que quiero que estés muy despierto y no te me duermas. ¿Vamos? Ok, vamos a avanzar todavía. Yo te voy a hacer una pregunta y tú contéstatela. Primera pregunta. ¿Qué pasa cuando te corrigen? ¿Qué produce en ti cuando te corrigen? ¿Te enojas? ¿Te molestas? ¿Reaccionas con ira y con coraje? Entonces, ¿sabes qué? El Señor te va a seguir poniendo en prueba hasta que entiendas que no tienes que reaccionar así. ¿Cómo lo voy a saber? Con la reacción. La prueba, mi enemigo no es mi esposo o mi esposa, mis hijos, mis amigos. Ellos son los medios que el Señor usa para ver cómo estoy reaccionando yo. ¡Wow! Entonces yo sigo amando a mi hijo, mi esposa, mi amigo, y entonces aprendo el mensaje que me está dando el Señor, porque es lo que tengo que estar buscando. No el por qué. ¿Por qué mi amigo me humilló? No, a ver, ¿qué hay de la humillación? ¿Qué tengo que aprender? A lo mejor me estoy exaltando demasiado. Bájale. ¿Cuántos tienen temor de lo que el Señor pueda hacer con tu vida y con los de tuyos? Fíjense bien, un cristiano que conoce a Cristo Jesús, que es la esposa y se preparó para ser la esposa, no tendría por qué tener temor, porque la esposa ya está entrando en el gobierno, en el lugar santísimo, ahí donde está el candelero, ahí está. Entonces yo te pregunto, me acuerdo del martes que hice la pregunta, y te pregunto, si el Señor dispusiera quitarte lo que más quieres, ¿qué harías? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque efectivamente es gloria a su nombre. Eso es lo que hemos aprendido, esa es la teoría. Pero cuando nos vamos a la mesa de los panes, ¿cuánto nos hemos quejado de bendiciones? Padre bendito, te pido por un carro, Señor, que sea estas características. Es algo que el Señor he visto entre muchas otras cosas que el Señor se ha estado moviendo. Le pedíamos por un carro, y una ocasión vi un vehículo y le dije a mi esposa, mira, como este vehículo me llama la atención, que sería un carrito muy chico, práctico, para que se moviera mi hijo, pero el Señor proveerá. Y lo vi y era automático. ¿Y sabes qué? No me puso otro carro enfrente, el mismo carro que vi, el mismo tipo, el mismo modelo, inclusive era el mismo año, es el que llegó y Dios proveyó. No lo busqué. Yo nunca me fui al tianguis. Antes era tan acelerado que iba al tianguis. Yo ya no lo busqué en el tianguis. Solito llegó, porque Dios provee. Amén. Dios provee. Y de veras, no, a lo mejor te dices, a mí me impresiona porque le pedí por algo material. Y exactamente ese llegó. ¿Cuándo? Cuando no lo busqué. Así es el Señor. El Señor provee cuando menos lo estamos buscando. Y si está conforme a su voluntad, va a llegar, iglesia, va a llegar. ¿Vamos bien? Y si se lo va a llevar, se lo va a llevar. Y ahora a veces nosotros somos un conducto de bendición porque llega a mis manos para mañana o pasado irse a otras manos. Y cuando llega a mis manos, por ejemplo, las criaturitas que tienes a un lado, niños hermosos, preciosos, jovencitos, la chula de jóvenes que tenemos en esta iglesia, ¿llegó a tus manos? Fue una bendición. Pero tú no sabes si esa bendición es para dar bendición a alguien más. Ay, no, es mío. Muchas veces nosotros nos enamoramos de la bendición que el Señor nos da y no la queremos quedar cuando es para dar. ¿Quién tiene eso si no es la esposa? Porque la esposa se desprende. Nada es mío. Los hijos son prestados. Yo quiero muy claro que mi esposa es prestada. Y cuando el Señor quiera se la lleva. Eso me quedó muy claro. Yo espero en el Señor que todavía me dura mucho tiempo. Pero Él sabía que yo necesitaba tener a mi esposa para lo que me iba a llamar a hacer. ¡Wow! ¿Vamos bien? Qué precioso, ¿verdad? Seguimos todavía. Sigo otra pregunta.
¿Qué pasa cuando nos regañan o nos exhiben? Sigo con las preguntas. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como esperamos? Hay gente tan obstinada, yo era así, que si no me salía con la A, buscaba la B. Y si no me salía con la B, hasta la Z. Porque tenía que salir, porque tenía que salir. Y a veces nos enseñan a eso. Y no es así. Para el Señor, ¿hay plan A o plan B? A. El B es nuestro. El A es de Él. Si Él te va a dar una opción, Él te va a dar solamente un plan. Él no te va a dar opciones. El plan es A. En el caminar, ¿se acuerdan del libre albedrío? El libre albedrío es que yo voy caminando. ¿El Señor lo conoce todo? Sí. No es que seamos robots. Pero Él sabe qué va a ocurrir si tomo el plan B o el plan A. Si tomo el plan B, sabe el Señor a dónde voy a caminar y a dónde voy a caer. Si tomo el plan A, Él sabe dónde voy a pasar. Él lo conoce todo. ¿Sí? Presente. Él está presente en todos lugares. ¿Sí? Omnisciente, que lo conoce todo. Ok. ¿Qué pasa cuando se te da una instrucción? Fíjense bien, ¿eh? Nada más en esta congregación. Y no me estoy quejando. Si yo como pastor te doy una instrucción y te digo, te encargo esto, ¿qué pasa en tu corazón? No me contestes. Fíjate bien, una cosa es que ponga en mi corazón, no, sí, pastor, y otra cosa te ocurre. Porque si está en tu corazón decir, sí, pastor, adelante, cuente conmigo, y no se hace, es como si hubieras dicho no. ¿Cierto o no? Sí me da a entender. Por ejemplo, ahorita, y lo hemos visto, y quiero hacerlo como mención, pero que siempre se pongan a sus pies. Vemos este lugar, y cuando a todos les ha tocado verlo, cuando terminamos el servicio, ¿qué ocurre? Todos se van a sus lugares, sus actividades, si están en el talento, ¿sí? Pero desde el principio, no sé si lo habéis visto, hay personas que toman el trapeador y la escoba, y nadie les dijo. ¿Sabes lo que es eso? No vinieron a preguntarle al pastor si podía tomar la escoba y el trapeador. Desde el primer día tomaron la escoba y el trapeador, y nadie les dijo que tenían que hacerlo, y se ponían a hacerlo. Eso es un corazón dispuesto a servir. Hay ocasiones en que el pastor no te lo va a decir, pero está esperando una reacción tuya. A ponerte en el arado y hacerlo bien, porque lo hacemos para el Señor. Y no te estoy diciendo que te levantes y termine el servicio y vayas corriendo con un trapeador a ganárselo. No, porque no hubo una instrucción. Muchos de nosotros hacemos las cosas por instrucción. Por ejemplo, si les digo, vamos a hacer el aseo, ¿sí? Y a lo mejor porque te anotaste y te hubo una exhortación, vamos a hacerlo. Pero cuando nadie te está diciendo que lo hagas y te pones, cuando no es tu obligación hacerlo, eso es para darle la gloria a Dios. Amén. Y así tenemos ese ejemplo, y tengo muchos más, de que nada más dicen, hey, levántate, para arriba, porque no lo estoy haciendo yo, y créeme lo que no lo voy a hacer para beneficiarme yo. El que te pagues te va a beneficiar a ti. Para eso estamos preparándonos aquí, para ser obedientes. ¿Sí? ¿Amén? Sigo adelante entonces, no me quedo pero vamos. Sin embargo, también tenemos reacciones que no honran a nuestro Señor y que no honran a las autoridades puestas por nuestro Señor. El hecho de que tú reacciones como tienes que reaccionar, a mí me honra. ¿Sabías eso? El hecho es que si yo te digo que terminando el servicio tú te encargas de esto y esto y que tú lo hagas, a nosotros como pastores nos honra. No es porque me estás obedeciendo lo que yo diga, sino porque estás dispuesto a ponerte en el arado y recibir una instrucción y hacerla. Eso es padrísimo. Sin esperar un reconocimiento. Y el Señor lo da. El estar yo aquí, pastoreando esta iglesia, y lo que implica estar aquí, que es muchas horas que se le invierten al Señor, ¿sí? No lo hago para ser reconocido por la congregación, lo hacemos para ser reconocidos por Él. Y hay ocasiones que Él, por medio de la congregación, da un reconocimiento. Pero inmediatamente nosotros no nos ponemos a los pies. Gracias, Jesús. Gracias porque estamos viendo el reconocimiento. Amén. Una manera de reconocernos a nosotros como pastores es que tú apliques el conocimiento que estás adquiriendo. Esa es una manera muy, muy interesante de reconocernos. Amén. ¿Vamos bien? Vámonos a Cantares. ¿Me pusieron un dedito en Cantares? Sí, pastor.
En Cantares vamos a ver algo que está muy interesante. Vamos a poner una imagen, ¿les parece? Fíjense bien. De hecho, vamos a manejar dos imágenes, a ver si las alcanzamos a ver. Qué bonito dibujo, ¿verdad? Gracias. Ese es en fe, ¿verdad? Vamos, en Cantares vamos a leer, si ves de Cantares, no lo vamos a leer para no entretenernos mucho ahí, ya lo conocemos. En Cantares del 2 al 5, vamos a encontrarnos de aquí a aquí. Del 5, del 2 al 5. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Yo dormía, mi corazón velaba, todo eso chécalo, quiero que lo cheques en casa. No me quiero meter en mucho eso porque ya lo habíamos visto. Ok, fíjense bien. Del 6 al 8, del 5, del 6 al 8, Cantares 5, del 6 al 8 nos encontramos ahí. ¿Estamos bien? Todo eso te lo estoy dando nada más como dato para que tú lo estudies en casa, porque esta iglesia se está acostumbrando a estudiar en casa. ¿Verdad que sí? Amén, eso espero. Ok, 5.1 lo encontramos aquí. ¿Sí? 5 lo encontramos aquí de Cantares. Pero interesante, 5.7, que es el que quiero llamar mucho la atención. Lo encontramos aquí. ¿Cuál es Cantares 5.7? La esposa salió, pero salieron los guardas. Y al encontrar a los guardas, ¿qué pasó? Lo golpearon, la hirieron y le quitaron. Quiero que quede muy claro esto, porque ahorita lo voy a enlazar con el Salmo. ¿Vamos bien hasta ahí? Cantares 5.7. Salió la esposa, salieron los guardas vinieron, la golpearon, la hirieron y le quitaron el velo. ¿Sí? La Biblia dice es el manto, que en hebreo es el velo. Ok. Vamos a ver, vámonos a Cantares, por favor. Perdón, a Salmos 23. Salmo 23. De veras que el micrófono inalámbrico que no te agarro no es tanto no es porque me permite moverme. Amén. Ok, pero vamos a ver qué pasó con eso. Empezamos. Salmo 2.1. Perdón, 23. Perdóname la vida. Salmo 23.1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahorita lo voy a enumerar y lo vamos a leer, ¿sabes? Ok, vamos a leerlo. Precioso salmo, ¿verdad que sí? Dice, ahí están, ¿sí ven los números hasta allá atrás? Ok, si no vamos a ampliar nuestra graduación. Ok, va. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sí? Junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, aguas de reposo, ¿cuáles son? Espíritu Santo, ¿verdad? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Seguimos. Confortará mi alma. ¿Vamos bien hasta ahí? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Las sendas de justicia es por amor de su nombre, no de nosotros, es de su nombre. Seguimos. Por el amor de su nombre. Aunque, subrayalo, 4, ese está precioso. Aunque, ¿qué? Ok, ese subrayalo. Ajá, seguimos. Tu vara y tu callado me infundarán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ok, fíjense bien qué interesante está este asunto. Si el Señor nos quita esos velos, fíjense bien, Él no lo quita porque hay algo que nos está estorbando ver. Hay cosas que nosotros tenemos que entender que no estamos viendo, ¿sí? Y que necesitamos cambiar. Hay cosas que nuestras vidas tienen que cambiar. A lo mejor venimos de una creencia en donde el cristianismo es venirme, sentar a la iglesia y el domingo cumplir. No es así. El enemigo te está mintiendo. El cristianismo no es venir a la iglesia y sentarme, recibir y se acabó. El cristianismo es más allá. El cristianismo es venirme a preparar a la iglesia y mostrar a Cristo Jesús allá afuera y decirles que tengo un Dios vivo. Pero que cuando yo reaccione
a las acciones, a las preguntas que te hice, las personas puedan ver a Cristo Jesús en mí. Eso es el cristianismo. O sea que hay un precio que pagar. Entonces, ¿qué vemos? Fíjate que está interesante, porque si nos vamos al Salmo 23, 4, ¿qué dice? Otra vez. A ver, entonces en el 23 nos está diciendo, ¿sí?, que aunque ande en valle, ¿de qué? Fíjese bien, cada pasaje lo está definiendo de una manera diferente. Este lo está denominando, que es en Salmo 23, 4, lo denomina, ¿cierto o no? Sí. Lo está denominando valle de muerte. Ok, seguimos. ¿Qué está denominando valle de muerte? Si no es el espacio y el hueco donde el Señor nos mete en una prueba para ver cómo vamos a reaccionar. ¿Bien? ¿Cómo lo está denominando en Cantares? Me golpearon. Cantares 5, 7, lo está denominando como guardas. Los guardas. En Salmo me lo llama como valle de muerte. Cantares me lo denomina como guardas. Vamos por favor al Apocalipsis. Apocalipsis 12, por favor. ¿Estamos aprendiendo? Todo lo que usted esté recibiendo ahorita y no logres comprenderlo aún, déjalo a un lado, no lo tires. Proverbios 12, 1. Apocalipsis, sí, perdóname la vida. Dice: apareció en el cielo una gran señal. A ver si te suena, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Más allá, métete un poquito más al agua. Acuérdense que aprendimos en mate que hay que meternos a las profundidades por las perlas. Algo me suena en esto, vuelvo a repetirlo. A ver, vamos a ver con qué me suena. Con algo me suena, tenemos que aprenderlo, se lo vimos desde el principio. Dice: me apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿No les suena todavía? Ok, vámonos por favor a Primera de Corintios 15:41, por favor. Primera de Corintios 15:41. A ver si así se acuerdan, no hay necesidad de leerlo. ¿Ya no sonó en algo? ¿O todavía no? A ver, entonces, 15, ¿qué? ¿Les dije, perdón? 41. Esto nos habla de las glorias. Esto nos habla de las glorias. 30, 60 y 90. Eso ya lo vimos, ese arranque, eso es básico, es favoritos aquí con nosotros. Amén. Necesitamos, iglesia, que nos estemos preparando, Mira, ya aprendimos lo del tabernáculo, ¿verdad? Ya todo lo tomamos. Y lo que no lo hemos tomado sería bueno, vamos a organizarlo para que lo tomen. Porque todo lo que estamos hablando ya lo vimos en el curso del tabernáculo. 30, 60 y 90. O sea que no todos van a ser la esposa. Nada más al que llegue al 100%, perdón, dije 90, ¿verdad? 100%, 30, 60 y 100%, 100 por 1. Entonces, si aprendemos esto que estamos hablando, que de hecho este tema lo vamos a tener que dividir en dos porque luego viene a otras situaciones. Estamos hablando que aquí habitan los del 30, aquí los del 60 y aquí los del 100. Y ahorita dijo Manuel los nombres. ¿Dónde vamos a habitar en el cielo? Según la Biblia dice que en el cielo vamos a habitar. ¡Wow! ¿Se fijan cómo en tantos libros nos están mencionando? En Cantares nos dice que llegaban el guarda. En Salmos nos dice valle de muerte. Y en Apocalipsis, ahorita vamos a seguir en Apocalipsis. Ya vimos que es la luna y cada uno de ellos, ¿verdad? Me quedé, vámonos a Apocalipsis otra vez. Apocalipsis, quedamos que era el 12, ¿verdad? Sí. 12:1.
Y dice en el 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto. ¿Dónde quedé? Aquí. Habla de parto. Apocalipsis, ¿qué era? 2 o 3. Ah, muy bien. Ok, fíjense bien. En Apocalipsis le llama dolores de parto. En Salmos les llama valle de muerte. En Cantares les llama guardas. Esos tres tienen un propósito. En los pasajes diferentes que estamos viendo tienen un propósito. ¿Cuál era el propósito? Cantares 5:7 era quitar, ¿qué? Ahí lo tienen, ¿no? El velo que le impide a la esposa ver cosas que no está viendo y que está haciendo. Por eso el Señor nos va a pasar por valles de muerte, ¿sí? Dolores de parto o los guardas. O sea, cualquiera de esas denominaciones que está poniendo es el mismo lugar. Es el Señor nos va a poner en pruebas para que tú y yo empezamos a tomar la decisión de si efectivamente estoy haciendo su voluntad o no. ¿Estamos bien? Porque está probando su corazón. Ok, seguimos entonces, vamos leyendo el todavía ahí. Cuando el Señor nos lleva, ¿dónde está el valle de muerte? Aquí está, valle de muerte, guardas, dolor, ¿dónde está? Si no está hasta después de Jesús, antes de llegar al ámbito del Padre. O sea que antes de yo poder llegar al ámbito del Padre y conocerle, el Señor me va a poner por horno, por una prueba, por dolores de parto, guardas o valle de muerte, como quieras denominarlo. Me va a poner por ahí. ¿Para qué? Para que empiece a dejar todavía más cosas. Imagínate cuántas cosas tú y yo hemos dejado de aquí a aquí. ¿Cuántas cosas todavía tenemos que dejar de aquí a aquí? Pero en este lugar tenemos que dejar todavía más cosas para poder llegar al ámbito del Padre. Pero cuando nosotros llegamos aquí, vamos a entrar a algo muy interesante que tenemos que aprender. Bueno, seguimos leyendo, todavía voy para allá. Si alcanzamos, lo termino y si no me quedo en un lugar. Vamos. Dice en el 3, todavía seguimos. En el 2 estamos hablando. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Había una angustia porque iba a dar alumbramiento. ¿Qué es alumbramiento? Dar a luz, hacer algo, ¿cierto? Ok, seguimos en el 3. También apareció otra señal en el cielo. ¿Ve aquí un qué? Gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. ¿Quién es? Leviatán, de las estaturas de maldad, es Leviatán. ¿Estamos de acuerdo? Ya conocimos las estaturas de maldad. Iglesia, necesitamos estar repasando todo, y es una repasadita, seguimos todavía. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quién es Leviatán? Sino Lucero de la mañana, Lucifer, porque con la cola se trajo, ¿sí? A esas luces que dicen aquí, ¿no? De las estrellas del cielo. ¿Y las estrellas del cielo quién son? Ángeles. Ángeles caídos. Seguimos todavía. Y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de ¿qué? A fin de devorar. ¿Qué va a devorar? Lo que va a surgir. El dragón está, no nada más te va a atacar aquí, te ataca y va a tratar de devorar lo que va a producir el que estés aquí. No sé si estoy dándome a entender. El hecho de yo consagrarme y decirte, Señor, ¿tú quieres que deje lo que estoy haciendo en el mundo para dedicarme a lo tuyo? Estoy hablando de enseñanza mía porque tiene que empezar por mí. Entonces yo lo voy a dejar para servirte a ti. Amén. ¿Y qué crees que va a pasar? Entonces va a llegar el dragón y va a empezar a atacarme. Y no solo eso, va a estar esperando a ver lo que va a nacer de esa consagración y compromiso con él. ¿Para qué? Síganlo leyendo. Para devorarlo, ¿sí? Para comérselo. Entonces, no es, el Señor me está pasando por pruebas, por valles, por guardas, por dolores de parto, porque sabe que de allí va a salir algo
que no me estorba y va a dar alumbramiento a algo más. En la medida en que yo me suelto de cosas, da alumbramiento a algo más. Cuando nosotros tenemos un evento como el que vamos a tener, de un encuentro, el enemigo va a hacer esto mismo. Nos va a pasar por este valle porque sabe que va a haber un alumbramiento. Por eso te digo que no nada más vayas tú, que te lleves personas que no conozcan de Cristo, porque va a haber un alumbramiento. Los jóvenes se fueron a un encuentro super wow, vinieron impresionados del Señor. ¿Y qué ocurrió? El dragón se paró, sabía que iba a haber un alumbramiento, los atacó y cuando empezaba a dar el alumbramiento, ¡pah!, se lo comió. Entonces vemos que los jóvenes, en lugar de estar prendidos más de donde el Señor los había dejado. O sea que si el Señor me llama y estoy en una prueba, no me puedo confiar, porque lo que va a producir esa prueba, si realmente la pasé como la tengo que pasar, va a producir un crecimiento espiritual en mi vida, un compromiso mayor en mi vida, que el enemigo va a tratar de robar, se lo va a devorar, pero por eso tenemos que estar preparados. Amén. ¿Seguimos? Entonces, el propósito del enemigo es quitar lo que va a producir esa santidad y consagración. Por eso es que estamos viendo que muchos, el Señor les da la palabra, entra aquí y se sale, porque está el dragón esperando nada más y se comen la semilla, ni siquiera hay alumbramiento. Y el Señor es tan hermoso que te pone en valle de muerte, o te manda a los guardas para que te den un sangoloteo, y después del sangoloteo seguimos sin entender, porque el enemigo me robó lo que iba a dar el alumbramiento. ¿Estamos bien? Qué preciosa es la palabra, ¿verdad? Fíjate qué interesante, esto me llamó mucho la atención. ¿Qué situaciones traen esos problemas a mi vida? Va a hablar César. ¿Qué situaciones trae eso a mi vida? Yo me quiero consagrar más para mi Señor. Eso estoy hablando de César. Su pastor se quiere congregar más para el Señor. Se quiere consagrar, se quiere apartar, quiere vivir en santidad, más todavía. ¿Y qué está pasando? Fíjate qué curioso. El enemigo va a buscar que tú y yo tiremos la toalla, porque él sabe que si tú te consagras y si yo me consagro, somos peligro, somos una bomba de tiempo para él. ¿Quién le preocupará más al enemigo? ¿Aquel que va y comparte las buenas nuevas o aquel que se congrega? El que se congrega no le produce absolutamente nada, es más, lo deja. Hasta puede ser hasta que su congregación crezca. No pasa nada. Pero si ellos se empiezan a mover a una oración de dolores de parto, a una intercesión y a ir a hablar a las naciones sobre Cristo Jesús, ya le estamos preocupando. Yo te vuelvo a preguntar, ¿qué le preocupará más al enemigo? Las congregaciones que se reúnen para orar e interceder y romper las cadenas del enemigo en las fechas que acabamos de pasar, o aquel que nomás lo tiene en su corazón y dice, ay, qué feo que hagan eso en estas fechas. ¿Qué efecto crees que vaya a provocar el hecho que nos estemos reuniendo aquí a orar, intercediendo protección y liberación en la iglesia? Va a estar el enemigo atacando y buscando devorarse lo que va a venir. Entonces tú y yo tenemos que cuidar no solamente el evento, sino lo que va a ser después del evento. Pero tú y yo, no nada más yo. Entonces algunos que no conocen a Cristo Jesús, ¿sabes qué van a hacer? A ver, pastor, no entendí muy bien. O sea, que el hecho de que estemos orando, intercediendo como estamos orando, como oramos el jueves y vamos a empezar a orar ya, Señor, así muy fuerte, muy intenso, ¿estamos haciéndole algo al enemigo? O sea, que lo estamos molestando. O sea, que se va a querer vengar. Así estamos como iglesia, estamos dando temblor. Entonces mejor no, así lo dejamos. No conoces a Cristo, porque si mi Dios es mayor que él, tú no tienes por qué tener temor. Yo sé que le va a atacar, pero sé cómo defenderme. Pero el problema es que sabes que te va a atacar y no haces nada, sigues exactamente igual y no podemos seguir igual, porque entonces te va a dar una, los guardas van a venir y te van a dar una, que el pastor va a ver nomás como, y nomás se llegó el guarda y está atrás de mi hermano fulanito y le va a dar una tunca.
Le digo, pastor, ¿puede atenderme en una consejería? Claro que sí. Es que, pastor, desde que estoy viniendo a la iglesia, me está yendo peor que cuando no venía. Gloria a Dios. Porque te está quitando los velos que tenías. Porque tenías un Dios que no era real. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, quiero ver hasta dónde me voy a quedar para no cortar. Ok. Vamos a Juan, y ahí yo creo que me voy a quedar. Sí. Juan 16. El libro de San Juan. ¿Estamos aprendiendo? ¿De veras? Mi esposa lleva 15 minutos, ya dijo amén. Gloria a Dios. 16. Dice San Juan 16. Fíjate qué interesante, ahora vamos a ver cómo lo ve Jesús. ¿Cómo lo ve Jesús? Es lo mismo que estamos, del mismo panorama, pero cómo lo ve Jesús. Dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco, me veréis. Porque yo voy al Padre. ¿Vamos de acuerdo? O sea, pocas palabras diciendo, un poco y ya no me van a ver aquí. Pero otro poco y me vas a ver porque voy al Padre. O sea, no pasa nada, relájate. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos viendo, así lo ve él. Vemos en el 21, vamos al 16-21. Y dice, la mujer, ándale otra vez entre la mujer. Dice, la mujer cuando da luz tiene dolores de parto. ¿Vamos bien? Y dice, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. En pocas palabras, cuando ve para él el morir, los dolores de parto, ¿sí? ¿Qué es? Apocalipsis 1:2 o 12, perdón. Valle de muerte. No sé si estoy dándome a entender. Está hablando de valles de muerte. Vuelvo a leerlo otra vez porque veo así como que no, sí, pastor, ¿cómo no? Otra vez. El alumbramiento, fíjate bien, vuelvo a repetirlo. Vámonos a Juan otra vez 16-21. La mujer, cuando da luz, tiene dolores de parto, valle de muerte. ¿Qué más? Porque ha llegado. No, pero ahí, ¿qué más hay? Guardas. Ok. Bueno, ya vamos ahí vamos claro, ¿verdad? Porque ahí todavía no les veía su cara de guardas, pero ahorita seguimos. Porque ha llegado su hora, pero después que ha dado luz un niño, o sea, ya nació algo, dice, ya no se acuerda de la angustia. ¿Vamos de acuerdo? ¿Cuándo nacimos como niño? Si no es cuando Cristo Jesús llegó a mi vida. Ahí nací como niño. Ahí está hablando de un nacimiento. Aquí vemos dos nacimientos. Primer nacimiento, dice que dio a luz un niño y se le olvidó todo el dolor que él pagó porque nació un niño. Nació César, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Bendito sea tu santo nombre. El Señor se gozó y dijo, valió la pena que yo haya pagado por sangre lo que yo sufrí por él. Luego sigue, no termina de ir. Pero el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, ya no un niño. Si te fijas ahí, analizas, por favor, anótale y llévalo a la tarea. Está hablando de dos nacimientos diferentes. Un nacimiento del niño, tú y yo, y un nacimiento que nos está llamando el Señor a tener con el Padre. Dos nacimientos. ¿Vamos de acuerdo? No es de que me muera Jesús y me da al Padre, no. Jesús me lleva al Padre, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el único mediador entre el Padre y yo, entre el Padre y tú, soy yo, Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? Sino el mediador, el medio para llegar al Padre. Y muchos cristianos nos quedamos con la idea de que Cristo Jesús, hasta ahí llegué. Y no él mismo está diciendo, soy el medio para hacerte llevar al Padre. ¿Cuál es la finalidad del Señor? ¿Cuál es su plan? Llévate al Padre. Si yo te dijera, si al Señor le agrada y está feliz y contento que tú y yo estemos en el atrio, yo sé que está contento porque viniste al camino, pero no está plenamente contento porque no es el propósito que estés en el atrio. Pero ya subió al lugar santo. ¿Su propósito será que llegues al lugar santo?
¿Estará feliz el Señor porque estás creciendo? Sí, pero todavía le falta. Porque el propósito de Dios es que sigas creciendo y pases al lugar santísimo. La pregunta es, ¿el Señor estará gozoso y completo que estés en el lugar santísimo? No, porque el propósito del Señor es llevarte al Padre. Al Padre, ese es el propósito. Entonces tú y yo podemos quedarnos con el atrio, pero no está el gozo completo de mi Señor, porque quiere llevarnos al Padre. Por eso Él murió. Él murió por ti y por mí, no para que estemos en el atrio. Él murió por ti y por mí, para llevarnos al Padre. ¡Wow! ¿Vamos bien? Entonces, morir para el Señor es el alumbramiento, es lo mismo que vimos en el alumbramiento. Morir es nacer de nuevo, pero para el Padre, en el ámbito del Padre. Seguimos. Resurrección es dar a luz un hijo maduro. Ahorita vamos a ver eso. Fíjense bien, Jesús, si están tomando nota, Jesús nos quiere convertir en su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser su esposa. Jesús, desde que yo lo acepto hasta que me convierto en su esposa, el proceso de Él es hacerme su esposa, prepararme para su esposa. ¿Sí? Papá, ¿sí? Nos quiere convertir en hijos maduros. Cuando tú y yo nacemos en el Padre, somos hijos maduros. Entonces cuando llega el Señor y te dice, ¿te acuerdas lo que te acabo de dar? Esa pluma que te gustó mucho, que tienes 50 años queriéndola, dala. Esos lentes que te permiten dar todo. Y no te estoy diciendo que te los quites y te empiezan a decir, como en muchos lugares acostumbran, a que empieces a dar cosas, ay, ofrenda esto, tus tenis. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando el Señor te dice, ven, necesito que ores, ni titubeas. Vas y te pones a orar. Amén. Wow, ¿verdad qué interesante está todo esto? Ok. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor. Hay un canto que dice así, ¿verdad? El camino del Señor es perfecto. Hasta la voy a bailar. Sí, la palabra del Señor es poder. Ok. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es cierto eso. Amén. Y yo pregunto, ¿por qué cuando vienen situaciones no tan agradables a tu vida y a la mía, ya no estamos tan convencidos que el camino del Señor es perfecto? O sea que si yo voy camino, el camino del Señor es perfecto, y en el camino del Señor, ¡pum!, me cortan la pierna. ¿Deja de ser perfecto? El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. No porque yo no tenga la pierna, deja de ser perfecto. O sea que si el Señor nos lleva por montes y hay mucha provisión, y luego nos lleva por valles y nos pasa al valle de muerte, el camino del Señor sigue siendo perfecto. Y el plan de Dios es quitarme velos. Que tú y yo creemos como Job, que todavía estaba haciendo las cosas súper bien, y el Señor le mostró velos. Amén. Ok, déjame ver hasta dónde quiero ir, porque hay un tema donde ya no me quiero meter. Hasta ahí voy a quedar. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Puede que pases por los tres, valle, guardas y dolor del parto. Es el mismo en diferentes pasajes. Es el mismo. O sea, cuando tú pasas por, tú puedes denominarlo como guardas, dolor de parto o valle de muerte. Es lo mismo. No son órdenes. No es como, ay, voy a pasar primero por valle y luego por guardas. No. Es lo mismo, nomás en diferentes pasajes. ¿Le llaman de diferente manera? En diferentes pasajes le llaman, uno le llaman valle de muerte, otro le llaman guardas, otro le llaman, yo te puedo decir, vamos a pasar por un abismo. Es lo mismo. Es un proceso donde nos va a llevar, si quieres dominarlo en general como lo hemos conocido, lo conocemos que me va a pasar por pruebas, me va a pasar por horno de fuego. Ay, pastor, ¿por qué lo complica tanto? Porque te voy a enseñar que cuando el Señor nos pasa por aquí, nos va a quitar cosas que desconocíamos que teníamos. Y cuando estábamos acá, nos va a quitar cosas que éramos conscientes que las teníamos. Está impresionante eso que te estoy diciendo, ¿eh? Está muy fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en una área donde va a trabajar el Señor en unas áreas muy interesantes en nuestras vidas. Pero yo te estoy diciendo nada más cómo llegamos al ámbito del Padre. ¿Cuánto nos falta para llegar al ámbito del Padre?
Porque a veces estamos en el atrio, a veces subimos un ratito al lugar santo. El martes entendimos que el Espíritu Santo se mueve de tal manera que te puede hacer manifestaciones que tú creas que estás en el lugar santísimo y sigues estando en el atrio. Nada más el Señor te dio una probadita. Y yo puedo decirte ahorita, yo estoy en el ámbito del Padre. No, el Espíritu Santo te dio una probadita que es el ámbito del Padre, para que te animes, no para que te desanimes. Uy, es que ya vio la dieta de la esposa. ¿Ya la vieron? No, si ves esa dieta de la esposa para llevarla. Simplemente, pastor, con las vestiduras. Nada más, con las simples vestiduras, qué difícil es. Y entonces ahí viene un pasaje que dice, todo lo puedo, si Dios conmigo. Ahí es donde lo aplicamos, no, ay, voy a comprar un carro. Si viene Dios conmigo, ¿quién también? No, no está hablando de lo material, está hablando de lo espiritual. Amén. Ok, somos bendecidos, ¿verdad? Ahí me voy a quedar porque voy a entrar en un tema que no quiero dejar mucho. Retomamos la próxima semana nada más una introducción de lo que vimos ahorita y de ahí en adelante continuamos. No quiero que te vayas con cara de... La enseñanza se va a grabar. Primero Dios, esperemos que el día de hoy o más tarde mañana ya la tengas ahí. Vuelven a escuchar. Porque a lo mejor se nos fue alguna situación por ahí, vuelven a escuchar. A ver. Y el próximo domingo, si hay alguna duda, la tratamos de aclarar aquí y arrancamos para concluir con este punto. ¿Ven? Ok, vamos a orar, pónganse de pie.